impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Amén. Quiero poder hablar en este momento un tiempito con relación a lo que es llevar una vida consecuente. Diga conmigo, mi vida debe ser consecuente. Esa palabra, por lo menos a mí, de manera personal, me ha estado, ¿verdad?, dando vuelta. Y como pastor, ¿verdad?, de la iglesia local, he venido hablándolo. He venido hablando acerca de lo que es tener una solvencia, en que no es lo que yo sé, sino lo que debo vivir en Dios. No es lo que sabes, es lo que vives. Y fíjese que la palabra del Señor dice que si nuestra justicia, le dijo a sus discípulos que si vuestra justicia no supera la de los escribas y la de los fariseos, que eran la gente que sabía, no iban a entrar al reino. Como quien dice, no nos podemos solamente quedar con saber cosas. Y fíjese que yo siempre he mirado y he meditado en esto, que hay gente que sabe mucho, indiscutiblemente. Usted le dice, ¿cuánta gente, por ejemplo, acá, sin vergüenza, verdad? Se lo dije muy rápido, sonó así como ofensivo. Sin vergüenza. No tenga vergüenza. ¿Quién ha leído, verdad, la Biblia en esos programas de lectura anuales? ¿Alguien ha leído? Cuando dice, lea la Biblia en un año. ¿Hay alguien acá que lo ha hecho? Sí, usted lo ha hecho. ¿Y cuántos de esos versículos se le han quedado así? Pocos, ¿verdad? Y fíjense que son programas que es para ayudar a la gente a que pueda completar la lectura de la Biblia al menos una vez. Hay algunos que lo hacen 2 veces al año. Y fíjese que quizás sería bueno leerlo de manera metódica y tomar versículos, aprenderlos, comerlos, masticarlos y vivirlos. Eso fue lo que me pasó a mí con ese versículo hace tiempo, el año pasado. De hecho, en el congreso del año pasado, el Señor puso eso en mi corazón. No es lo que sabes, es lo que vives. La radiografía de los justos. Y después me fui pensando y dije, estoy viviendo la palabra como esposo. Estoy viviendo la palabra como pastor, como padre, como hijo biológico, como hijo espiritual. ¿La estoy viviendo o todavía me falta? Por lo tanto, hoy quiero ministrarte lo que tiene que ver una libertad de la doble vida. Esto de la doble vida es algo fuerte en nuestras congregaciones. Porque el Señor hoy, ayer por la noche también nos fue hablando acerca de la importancia de ser familias integradas. Y hoy también nos ha venido ministrando de no ser engañados de nuestra sincera devoción a Cristo. Nos vino hablando también de la importancia de la administración al alma y la importancia de ser consecuentes para subir al lugar santo, para que tengamos una adoración genuina. Y ahora nos estaban hablando también de una sanidad interior que repercutía en una sanidad exterior. Por lo tanto, yo miro que Dios está interesado en poder prepararnos de manera integral. Por lo tanto, una vida consecuente es una vida que trasciende. De hecho, los años que tú puedas estar en el templo o tus años de cristiano no son igual a nada. Porque una cosa es ir al templo y otra cosa es tener relación con Cristo. ¿Cuántos me entienden lo que le digo? Fíjese que hay mucha gente que tiene cultura de templo,
De hecho, el domingo se despierta y se va al templo. Y de repente usted le ve en el templo sentado, hermano, y dice, ¿por qué vino hoy día? Porque es domingo. O también pasa con este efecto, ¿cómo es la palabra? Esta gente que viene como a expiar sus culpas también, que usted lo ve una vez al año, una vez al mes. ¿Cuándo ve a aquellos una vez al mes? ¿En qué servicio? Santa Cena. Y los demás días no vienen. Porque pareciera ser que tenemos una mentalidad condicionada a una cultura religiosa. Pero esto tiene que trascender a nuestra vida íntima, personal, devocional. Yo tengo a mi esposa acá. Sería triste para un pastor predicar y que su esposa estuviera así, tomando apunte. No, porque no hay consecuencia, pues, hermano. Entonces, qué tremendo es poder aprender a llevar una vida. Y esto también proyectémoslo a nuestro lenguaje. Por ejemplo, la gente dice, en mi vida secular y en mi vida cristiana, ¿qué es eso? Si la Biblia dice que para el que es hijo de Dios, todas las cosas son espirituales, ¿cierto? O sea que yo también debo entender que mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida personal y mi vida en el templo es la misma vida. No es que yo, el domingo, por favor, actívenme, play, hoy soy pastor. Como que de repente la gente pensara eso, ¿cómo se levantará el pastor por la mañana? A lo mejor su aliento es de fragancias. ¿Ir al baño? ¿Tendrá necesidades? No, yo creo que mi pastor se levanta por la mañana y la paloma desciende al hombro y va levitando. Y la gente piensa eso. Pero el pastor es una persona común y corriente, de carne y hueso, que lo único que hace la diferencia es que Dios lo llamó a ejercer una función, pero esa función no lo exime de la misma comunión que tiene que tener usted con Dios. Hágase la idea, por muy pastor que sea, pero si no tiene comunión con Dios, va a ser igual de carnal como el peor carnal. ¿Ha visto un pastor sin oración? Malo, hermano. Un pastor que no estudia, malo, hermano. Pero eso tiene que ver con lo que nosotros entendemos dentro de nuestra responsabilidad en Dios. Por lo tanto, la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 7, verso 8, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino. Yo le pregunto a usted, como dijo mi pastor delante, estamos aprendiendo. Cuando uno está aprendiendo, vale la pena meter el pie, porque está aprendiendo. De hecho, cuando yo estaba estudiando en la universidad, el profesor decía, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Porque de repente, yo no sé si usted estudió, estaba en la clase y de repente no entendía ni papa, hermano, el profesor haciéndole cosas y usted está así con pura cara de concentrado. ¿Entendieron? Y usted así. Y después llegaba a la casa y ¿cómo era el ejercicio? ¿Por qué no preguntó si tenía una duda? Y fíjese que yo le voy a preguntar, ¿qué es el lino fino? ¿Qué es el lino fino? Las obras justas, las acciones justas. Por lo tanto, yo le dije al principio, si vuestra justicia no pasa la de la gente que solamente sabe, no entrarás. Qué tremendo es esto. Yo me puedo quedar afuera por no vivir lo que sé. De hecho, bajo ese concepto, me convendría saber menos que saber más y no vivir nada.
Ahora, si a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino y fino, que son acciones justas, resplandeciente y limpio, quiere decir que Dios quiere que llevemos una vida consecuente. No una doble vida, no una vida secular, una vida espiritual, la vida, ¿cómo se llama? Del ejercicio civil, la vida religiosa. No, una vida. La vida de ser hijos de Dios. Aún en la vida ministerial pareciera ser que el apóstol Pedro, como a veces como que le faltaba esa claridad ministerial, porque recuerda usted que en un momento Pedro, el apóstol, se hizo judío cristiano. Estaba con los judíos y él estaba, no, yo también soy de ustedes, los meros judíos, circuncidémonos todos porque el Señor, la palabra, la ley. Pero cuando estaba con los gentiles era cristiano gentil. No, yo creo que la circuncisión es para la ley, pero acá nosotros estamos, era como aquel salmista que decía, cuando calienta el sol. O sea, se movía para allá y de repente viene Pablo y ve que no había consecuencia y le dice, tú, eso no está bien, lo confronta. ¿Por qué tú le estás diciendo cuando estás con estos de esta forma y cuando estás con estos otros de otra manera? Si es una verdad. Y como que confronta a Pedro con eso. Y nosotros también tenemos que ser confrontados. No sea que estemos viviendo vidas, hermanos amados, dobles. Santiago 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios. Digo conmigo, acercaos a Dios. Pero dígale como que el almuerzo estuvo rico. Acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Ok, entonces, ¿qué entendemos con acercaos? Que es una acción que nosotros debemos hacer. Porque Él ya se acercó a nosotros por medio de Cristo. Dios se acercó a ti por medio de Cristo, porque tú no lo buscaste, Dios te salió al encuentro. Por lo menos Él se acercó a ti por medio de Cristo. Pero ahora te dice, ahora tú, acércate a Dios para que Él se acerque a ti también. Luego dice, pecadores, limpiad las manos. Por eso es que me llamaba la atención lo que se ministraba. ¿Quién subirá al lugar santo? El limpio de manos. O sea, vale la pena decir, tengo mis manos limpias. Oiga, pero pongamos atención a esto. Yo quiero que piensen esto. ¿Cuántos están en Cristo? Levanten la mano los que están en Cristo. Amén. ¿Cuántos están en el camino de Cristo? Amén. En el Evangelio. ¿Cuántos están en el Evangelio? Ok. ¿Usted sabía que Judas estaba en el camino, pero con el diablo en el corazón? Una doble vida. Con Jesús en el camino, pero con el diablo en el corazón. De hecho, Jesús sabía que Satanás le había llenado el corazón, pero estaba con Jesús en el camino. ¿Qué tremendo es esto? O sea que no sería mal visto que yo dijera, a lo mejor hay gente que está aquí, que está en peligro, porque está desubicada. El peligro de ser un desubicado. Es peligroso estar desubicado. De hecho, Éutico estaba desubicado porque debía sentarse en una silla, estaba sentado en una ventana. Y cuando uno está desubicado, corre el peligro de morir. Y fíjese que dice acá esto, limpia tus manos. Ya le dije, Judas tenía sus manos sucias, pero estaba en el camino. Qué importante entonces examinar nuestras manos. ¿Por qué tenemos que examinar nuestras manos? Porque a lo mejor estás haciendo algo que no debes hacer. Alargando tu mano en lo que no tienes que alargar. Contaminando tus manos con lo que no tienes que contaminar. Hace algunas semanas yo estaba en una reunión de discipulado junto con mi pastor y mi pastora. Está mi pastora aquí presente. Y ella estaba enseñando acerca de examinar el campo. Porque yo escucho la enseñanza de mis pastores, ¿verdad? ¿Usted escucha a sus pastores? Ok, y yo estaba escuchándola. Y él decía, qué tremendo es cómo Dios guarda tus manos de no alargarlas para tomar cosas que no tienes que. ¿Alguien de los pastores estaba ahí? Ok, yo dije, yo me acordé cuando yo tenía 17 años, o sea, el año pasado.
que yo fui secretario. Suena raro, ¿verdad? Pero así le llamaban allá. Secretario de una iglesia pentecostal. Y el secretario de la iglesia pentecostal se subía todos los domingos a decir: los avisos espirituales para esta semana son los siguientes. Martes, reunión de voluntarios. Nuestros hermanos voluntarios van todas las semanas a recibirla. Miércoles, reunión de Dorcas. Nuestras hermanas van a orar, a interceder por el pueblo y así, de memoria. Pero también me tocaba contar las ofrendas. Y cuando ella estaba hablando de esto, me acordé. Yo tenía 17 años. Entonces a mí me tocaban y de repente entraban las ofrendas y yo me veía en un escritorio solo, con 17 años, con muchas cosas que me podía comprar, contando el dinero de todos los hermanos que ofrendaban. Hermano amado, en esos años no había un sistema contable, no había, ¿verdad?, un IRP que usted metía los datos y le entregaba unos vouchers con los comprobantes. No. Entonces el hermano encargado, predicador, me preguntaba: Ronald, ¿cuánto se hizo en la ofrenda? Y yo le pasaba un papelito bien tecnológico, ¿verdad? Un papelito así, con el monto. Y se lo pasaba a él, y él lo miraba y decía: ah, perfecto. Y contabilizaba el papel que yo le pasaba. Entonces yo pensaba, si yo hubiese alargado la mano, ¿se hubiese dado cuenta, No se hubiese dado cuenta. Pero sí el Señor. Por lo tanto, yo miro que cuando el Señor dice acá: vosotros, pecadores, limpiad las manos, hay cosas que nosotros debemos limpiar nuestras manos. Por ejemplo, de la violencia. Por ejemplo, de alargar nuestra mano para cortar parte del diezmo. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, hablando de la solvencia y de la doble vida. Por ejemplo, hay una corriente que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad, que el otro día lo estábamos hablando, hace tiempo, de gente que no diezma del sueldo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo se llama eso? Sino que diezma del botín, por decir algo. Que vendría siendo una herencia, vendría siendo algo adicional que le llegó. Por ejemplo, le pagan 100,000 pesos, no diezma 10,000, porque eso no es un botín. Si le llega un bono, algo adicional, diezma de lo adicional. Pero a la iglesia le dicen que diezme normal. Eso no es consecuencia. Eso no es ser consecuente. No sé si me debe entender. ¿Cómo yo practico algo y le digo a la iglesia que practique algo que yo no practico? Entonces, eso, si usted lo mira muy, muy fino, casi cae en mentir. Claramente, pero son corrientes que están. Entonces uno dice: no puedo alargar mi mano para tomar lo que no me pertenece. Puedo contaminarme. Entonces mire que luego dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Diga conmigo: purificad vuestro corazón. Pero curiosamente, esa palabra en la versión alfonsina también dice: vosotros los que se comportan con doblez. Otra versión castellana dice: los que accionan con doblez, como quien dice, los que son cambiantes o actúan de manera dividida. Y la versión Nácar Columba dice: vosotros purificad vuestros corazones, los que tienen almas dobles. Es decir, dos personas en un solo cuerpo. Mire, y cuando hablamos de alma, en el alma están los sentimientos, los pensamientos, las voluntades, pero dice almas dobles. Es que quiere decir esto: vosotros los que tienen sentimientos para Dios, pero tienen sentimientos para otras cosas también. Los que tienen pensamientos para Dios, pero también tienen pensamientos para otras cosas. Los que tienen la voluntad para Dios, pero también tienen la voluntad para otras cosas. Doble vida. Doble vida.
Y mucha de la gente descarriada es porque hay familias que tienen doble vida. Hay padres cristianos que tienen doble vida, por eso los hijos están descarriados. Pastores que tienen doble vida. En la iglesia se ven espectaculares, hermano amado. Si la paloma le cae en el hombro. Si de repente cuando la oveja lo mira, dice, mira, a mi pastor hasta le brilla el rostro. Porque le pusieron un foco LED en la cara, pues hermano. Pero la gente ve lo mejor. Pero Dios conoce el corazón. No podemos vivir doble vida. O sea, si algo yo le pido a Dios, siempre en mi oración, aquí está mi esposa testigo, cuando oramos, nosotros oramos juntos, ¿verdad? Hacemos nuestra oración matrimonial y nosotros le decimos, ayúdanos a ser buenos padres. Ayúdanos a ser buenos hijos. Ayúdanos a ser buenos pastores. O sea, yo le tengo que pedir a Dios que me ayude a ser un buen padre. ¿De qué me serviría ser un buen padre para la congregación y que mis hijos biológicos no quisieran escucharme? O no me creyeran nada. No te puedo atender porque tengo que atender la iglesia y descuidar la viña que Dios nos dio. O cuando, hermano, hay un varón que quiere un llamado ministerial y él solo cree que Dios lo llamó. ¿O usted cree que cuando Dios llama a un hombre lo llama con su familia? Yo te pregunto, ¿llama al solo o llama con su familia? Con la familia. Entonces no podemos tener esa dicotomía. Ahora, sigamos hincándole el diente a esto. Colosenses 1, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo. Diga conmigo, otro tiempo. Extraños y enemigos en vuestra mente. Como que suena raro eso. Como que yo quería pensar algo y de repente estoy pensando otra cosa. ¿Hay alguien que le pasa eso de repente? Pastor, de repente me veo pensando cosas que no tengo que pensar. ¿Hay alguien que le pasa eso? Que se le crucen de repente pensamientos que casi caen en el rango de ser pensamientos de gente mundana. Y usted se mira cristiano, pero tiene esa dicotomía en su mente, ese doblez. Que usted dice, ¿por qué estoy pensando esto si no debo pensar esto? Y cuando yo voy a la iglesia me dicen que tenga la mente de Cristo, pero pienso como mundano. Óigame bien, Jesús confrontó a Pedro. Y usted sabe que le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Hay una versión que dice, porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero hay un versículo que yo leí del mismo verso que decía, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como hombre, no piensas como Dios. ¿Y será que en las congregaciones tenemos gente que piensa como hombre? Vamos a recibir las ofrendas para mantener la casa de Dios. No, si lo único que hacen ahí es pedir plata. Vamos a convocar servidores. No, lo único que quieren ahí es esclavos. Porque tiene una mentalidad de hombre. Pero eso era en otro tiempo. Diga conmigo, otro tiempo. O sea, extraños e enemigos en vuestra mente. Peleas mentales. Haciendo malas obras. Ahora ha sido reconciliado. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido reconciliado. En su cuerpo de carne. Por medio de la muerte. Para presentaros santos, y vuelvo a repetir lo del inicio, una iglesia limpia, de acciones justas, preparada, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y aquí, mire qué interesante que Pablo dice, yo predico este evangelio que es consecuente. Pablo está diciendo, yo predico un evangelio que es consecuente. En otro tiempo yo tenía conflictos en mi mente. En otro tiempo yo vivía como alguien que su mente estaba divagante y no lograba entender ni pensar como Dios quería que yo pensara. Pensaba como hombre. Pero ahora fui reconciliado con Cristo. Y para mantenerme en esto, tengo que asentarme en la fe.
Por eso yo fui constituido ministro de Dios. O sea, Pablo entendía esto. Pero puede haber ministros que no entiendan esto. Por ejemplo, Nicodemo significa victorioso ante la gente. Y dice la Biblia que era un principal entre los judíos. Y vino a Jesús de noche y le dijo: maestro, porque no era su curios, no era su señor, era aquel que le enseñaba nomás. Por eso que de repente hay ovejas que solamente vienen a aprender del pastor, pero no es su pastor, lo tienen como maestro. No es su padre espiritual, es aquel que le entrega buena palabra nomás. Maestro, sabemos que ha venido de Dios. Habla en plural, o sea que los demás también sabían, solamente que él tuvo el coraje de acercarse. Nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Empieza el diálogo y le dice Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Él no entendía lo que le estaban hablando. No entendía que tenía que volver a nacer, pero como un hombre espiritual. Como un hombre espiritual. Escúcheme bien, yo entiendo lo que tiene que ver el nuevo nacimiento en la etapa primaria, cuando aceptamos todos a Cristo. Pero también veo en la Biblia que hay niveles de convertimiento que tenemos que adquirir. Por ejemplo, Jeremías 15, Dios le dice: Jeremías, si te convirtieres. Bueno, ¿y no se había convertido? Si era profeta, pues hermano. O sea, era profeta primario y todavía no se había convertido. Tirándole, hermano amado, todos los piedrazos al pueblo. Y Dios le dice: Jeremías, si tú te convirtieres, yo te restauraré. Es decir, no estaba restaurado. Tenía áreas de su vida, como decía el profeta Ulises, que no estaban restauradas. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se hace eso? Te es necesario nacer de agua. No entendía lo que era sumergirse. Y de repente, hermanos amados, hay ministros que no saben lo que es sumergirse en Dios. O sea, yo miro esto. ¿No se ha fijado usted, sin el ánimo de ser cagüinero, que de repente, hermanos amados, la oveja está, ¿cómo se llama? Un paso fácil. Así, Gibor, ¿cómo era? Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran. Y la oveja danzando a Dios. Tan, 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 tan. Y la oveja, y el pastor: gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Después hacen el llamado. ¿Qué hace la oveja? Al piso. ¿Cuántos quieren sanar su corazón? Y la oveja llorando, los mocos colgando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el pastor, hermano, le están dando duro. Pero como es pastor, no se puede humillar. ¿Cómo va a pasar el hombre de Dios a humillarse delante de su rebaño tan digno? No, él se arrodilla en cuarto privado, pero no delante. Es como muy Saúl: honrame delante de los hombres. Pero si, hermano, me están hablando una palabra y como pastor me están dando los chicharrones que tengo que solucionar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Humillarme. Porque no me estoy humillando delante del hombre, me estoy humillando bajo la poderosa mano de Dios. Por lo tanto, si yo quiero que mi vida no tenga una doble vida, voy a tener que solucionar las cosas pendientes. Porque antes que amanezca el día del Señor, no vamos a encontrarnos con Él con cosas pendientes. Puede predicar espectacular, puede enseñar espectacular. Hermano amado, mis respetos para usted. Puede, hermano amado, tocar instrumento espectacular. Pero si su corazón no es purificado, usted puede tener una doble vida, alma doble. Nicodemo no entendía esto. Juan se desconectó, hermano amado, de Jesús, y muy profeta era, pero lo decapitaron. Juan Bautista, mándenle a preguntar si era el que había de venir o teníamos que esperar. Pero si tú estabas predicando que él era, y ahora pregunta si es. O sea, un doble pensamiento. Judas en el camino con Jesús, con el diablo en el corazón. ¡Qué tremendo! Ahora miremos esto. Primera de Samuel 2, verso 12. En esta versión sale algo interesante. La Biblia
Reina Valera 60 creo que dice que los hijos de Leví eran hombres indignos y no conocían al Señor. Pero esta versión dice, mas los hijos de Elí eran hijos de ¿quién? De Belial. Y no conocían al Señor. Pero los hijos de Leví, ¿qué eran? Sacerdotes. O sea que, hermano amado, hay pastores que pueden ser hijos de Belial. ¿Sí o no? Pero no tenga miedo, hermanos. Aquí los pastores, nadie lo va a mirar feo. Usted está diciendo, habla Señor. Está el pastor al lado. Amén. Puede que sea hijo de Belial. Mas estos sacerdotes eran indignos, hijos de Belial. Es decir, que tenían una doble vida. Oficiaban como sacerdotes, pero les florecía Belial dentro de ellos. No eran, hermanos amados, gente consecuente. Tenían dobleces. Tenían, hermano amado, dobleces. Qué tremendo es esto. El versículo 13 dice, no conocían las costumbres sacerdotales para con el pueblo, no sabían conducirse. Ahora ponga atención, por favor. En el versículo 12, el 13, el 14, el 15. Ponga atención en todos los versículos, por favor. El verso 18. El verso 18, ¿qué dice? ¿Usted tiene Biblia o no? Se lo voy a traer. Aló, vinimos a un congreso. ¿Qué dice el verso 18? Pero dice, una versión dice, mientras tanto ¿qué? Otra versión dice, entre tanto ¿qué? Por el contrario, es decir, estos sacerdotes, hijos de Belial, estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor, no tenían las costumbres sacerdotales, no se comportaban bien. Hermano amado, se iban a acostar con las mujeres que servían en el tabernáculo. Tenían que tomar su porción, hermano amado, sacerdotal, pero abusaban. Tenían una porción de comida, ellos alargaban un garfio y sacaban más de lo que tenían que sacar. Ellos menospreciaban las ofrendas del Señor. Y dice la Biblia, mientras tanto, sin embargo, por el contrario, Samuel ministraba, ejercía su ministerio en la presencia del Señor. ¿Y vestido de qué? De lino fino, acciones justas. Wow, yo creo que el Señor quiere que seamos gente justa. O sea, yo, hermano amado, yo creo que está bien saber un montón de versículos. Soy pastor, lo entiendo. Me encanta cuando yo escucho, vamos a hablar del apocalipsis, de la bestia, de los cuernos, de los dragones, hermano amado, de los minotauros y todo lo que usted quiera. Pero primero conozca la bestia que está dentro de usted. Oye, ¿supiste que Moisés hacía milagros con la vara de Aarón? Bien, carita feliz, pero ¿tratas bien a tu esposa? El otro día me encontré con la palabra poder, que viene del griego dunamis, que significa milagro en sí mismo. Oh, mi respeto es para ti, pero tus hijos te escuchan. O tu esposa de repente te escucha predicar y tan lindo que te miras en el altar, hermano amado, pero en tu casa eres el mismo demonio. Si le estoy hablando muy fuerte, usted me dice. Pero hermano, yo creo en un evangelio práctico. O sea, si nosotros decimos que somos siervos de Dios, hijos de Dios, servidores de Dios, herederos con Dios, que Dios nos va a ocupar para juzgar sentados con Él,
nos ha dado las riquezas del reino venidero, nos ha hecho experimentar el poder, la manifestación y la evidencia real del Espíritu Santo. Yo creo entonces que Dios espera más de nosotros, porque somos familias escatos, porque somos familias del último tiempo. Por eso no podemos andar, hermano amado, a pura chambonada, a puro, hermano amado, tunazo espiritual. No, ejercía su ministerio en la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber sacerdotes y ministros que ejerzan su ministerio, pero no en la presencia del Señor. Lo que quiere decir que hay predicadores que se hacen profesionales del púlpito. Me toca predicar, voy a leer este versículo, voy a leer otro versículo, ahora voy a rematar con esto, porque este remate sí es bueno para predicar. Y hermano amado, tienen todo un pauteo y al Señor lo dejan fuera. Dígale al que está a su lado, te están hablando. Pero mira para allá, ¿por qué miras para allá? El hermano está con su esposa y mira para el otro lado. No, mira, te están hablando. Porque le va a decir, ¿quién lo conoce más a usted? ¿Quién conoce más a este hombre? ¿Usted sí lo conoce? Ok, mírenlo. Dile, te están hablando. Ha sido sorprendida. ¿Ve? Mire qué importante entonces decir, te están hablando, y que uno diga, sí, me están hablando. No, lo que pasa es que el pastor tira algo contra mí, porque cuando vengo al culto toda la palabra es para mí. Por supuesto que sí, o si no, ¿para qué viene a la iglesia? ¿Para qué te dice? Dios me está hablando a mí. Obvio, ¿para qué viniste al templo si no para que te hable a ti? Y la gente a veces, hermano amado, se incomoda cuando le hablan. Pero nosotros tenemos que llegar a la estatura de justos. Que nuestras vestiduras sean justas. Estamos actuando con justicia. Estos eran hijos de Belial. Ahora hay gente que no ministra en la presencia del Señor. Ahora miremos. Deuteronomio 13, verso 13. Sigamos adentrándole, hermano amado, el cuchillito. Han salido hombres indignos de en medio de ti. ¿De dónde salieron? No salieron de afuera. ¿De dónde salieron? De en medio de ti. Y dice, y han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos, sirvamos a otros dioses a quienes no has conocido. Esa palabra seducir significa empujar, significa alejarte, significa quererte hacer fugitivo, significa quieren desterrarte porque te han seducido. Pero a mí me llama la atención que es alguien que nació dentro de ti. Ahora yo le pregunto, por favor, póngase serio. Sea usted ministro, si quiere mire para el techo, para allá, si no, diga amén en su corazón. Pero mire, sea lo que sea usted, de repente se mira como más mundano que cristiano. De repente sabe que tiene que cumplir un oficio espiritual y de repente anda a groserías. O anda mirando lo indebido. O de repente se mira mentiroso. No, lo que pasa es que yo escucho testimonios, hermano amado, de otros predicadores que cuentan tremendos testimonios. El hermano se murió, resucitó, volvió a morir, lo volvieron a resucitar, y a mí ni un resfriado tengo que Dios me haya sanado. Yo voy a inventarme una historia. Hermanos, estaba en el sur de Chile caminando por el río. Mi respeto, se inventó historia, mentiroso. Me encontré con el Leviatán y lo domestiqué. Hermano, ¿qué? Por favor, mentiroso. O sea, lo hizo ceviche. Hermano, o sea, una mentalidad, palabras infladas. ¿Para qué? Poner pecado de exageración.
Hermano, el pecado de exageración es terrible. Cuando le preguntan al pastor, ¿y cuántas ovejas tienes tú? Mi pastor me enseñó a mí y nos ha enseñado varios, más de una. Pero alguno que se ve complicado, inventa. Entonces dice, tengo uno, tengo dos, el gato entró ese día, salió. Me vinieron a dejar el gas, pero entró el templo, lo cuento, pum, también. O sea, el de la luz vino, entró, o sea, inventando. ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos aparentar algo que no somos? ¿Por qué no mostrarnos como somos? Si por ejemplo de repente yo le digo, tiene un pastor, está partiendo la obra o lleva años, algunos han crecido más, otros crecieron un poco, otros están empezando, otros tienen 1000, otros tienen 50, otros tienen 2. ¿Por qué inventar? ¿Por qué mentir? ¿Por qué vivir de apariencia? Si usted tiene 3, bueno, son los 3 que Dios le entregó a usted, ámelos, cuídelos. Y cuando invite a alguien, muestre la realidad. ¿Puedes venir a visitarme? Sí, trate de traerte toda tu congregación por casualidad. Tráete la oveja, tráete la alabanza, tráete todo, por favor, y tráete la ofrenda también, por favor. Por ese domingo que ven acá, por favor, te lo pido. O sea, ¿para qué inventar? Porque vivimos de apariencia. Escúcheme bien, no podemos vivir de apariencia. No podemos tener una doble vida. Tenemos que tener una vida consecuente con lo que debemos decir, hacer y vivir. Amén. Naciendo en medio de ti. Entonces, cuando ocurra esto, dice la Biblia, entonces, digo conmigo, entonces, pero dígalo fuerte, entonces, ¿qué hay que hacer? Inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia, y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada. Escúcheme bien, ¿qué es la espada? La palabra de Dios. Entonces, escúcheme bien, el Señor te ha traído a este congreso para poder adentrar la espada del Espíritu en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, para desarraigar todo lo inconsecuente de tu vida y poder liberarte como pastor. Escuchemos bien, no digo escuche, escuchemos bien los pastores. Hay ministerios que estamos ejerciendo que todavía no han llegado al límite mínimo porque no nos dejamos tratar por el Espíritu Santo. Pastores con mal carácter. Y la oveja tiene que aguantar. Claro, porque si de repente se le salió, hermano amado, una pachotada contra la oveja, ¿cómo la justifica? No te estoy formando. Te estoy formando. Aguanta el chaparrón. Tú soy un roble. ¿Tú aguantáis? Te voy a pasar la uña porque si se te sales tienes barniz nomás. Eres de ahí nomás. Justificando, hermano amado. No, lo que pasa es que yo soy así. Justificando. Pastor, ¿sabe qué? Se equivocó. ¿Viene a corregir al pastor tú? ¿Al pastor estás corrigiendo? Mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. Y el dedo acusador. Pero le pregunto, ¿el pastor se puede equivocar? Claro, pues hermano. Y eso es lo importante. ¿Para qué el pastor tiene gente idónea al lado de ellos? Le pregunto, ¿para qué el pastor tiene gente idónea al lado de él? Hermano, dígame la hora. ¿Qué hora quiere que sea pastor? No. Tienen que decirle lo que es. Claro, porque al final va a ser, hermano, y escúcheme bien,
Cuando un pastor no tiene gente idónea que le hable al lado de él, el pastor se puede mandar errores garrafales, puede destruir congregaciones, almas, familias. Yo no he escuchado hasta el día de hoy, escúcheme bien, hasta el sol de hoy, no he escuchado ningún pastor sobre la tierra y bajo el sol que diga: esta oveja se fue de la iglesia por mi culpa. Siempre la oveja que se va es la oveja culpable. Quedé sin trabajo. ¿Ha escuchado a un trabajador que diga: no, yo lo veía venir porque era irresponsable, llegaba tarde, no hacía mi pega, almorzaba 3 horas, yo sabía que me iban a despedir? No, siempre lo despiden porque el jefe es injusto. No, el jefe no me logró valorar. Me tenía mala. Yo siempre me tenía mala. Yo llegaba y me miraba feo. ¿Por qué no ser sincero? ¿Por qué no decir: yo tengo este problema? Ir a la administración, inquirir, buscar, preguntar. Y si es, hermano amado, efectivo que estoy comportándome de manera, con una dicotomía, a veces en el fuego, a veces en el agua, cambiante, de doble ánimo, con una doble vida, pastor y de repente mundano, oveja y de repente mundano, entonces la espada del Señor tendrá que entrar dentro de ti y quitar toda la escoria, quitar todo lo que esté de más. Yo creo que a eso tenemos que apuntar. Iglesia, hermanos amados, pastores que están acá, apuntemos a que, hermanos amados, el rema de la libertad familiar queramos nosotros que sea una realidad. Porque la palabra está, pero tienes que querer tú. Tú tienes que querer que eso sea una realidad. O si no la vas a recibir, vas a aprender, pero vas a seguir actuando y viviendo como tú quieres. Hijo de Belial, vas a inquirir, vas a examinar. Volvemos al examen. Vas a buscar, vas a explorar, vas a examinar íntimamente qué es lo que está mal, qué es lo inútil que está ocurriendo dentro de ti, lo insensato, lo sin ganancia, lo perverso. Una versión dice lo pestilente, lo que está dando mal olor. Eso está mal. Ahí después no se desconcentre, solamente que aquí está cayendo agua del muro. Lo sin ganancia, lo inútil, la insensatez, lo que está sin ley, lo que está torcido. Entonces le pregunto, ¿se ha hecho usted ese examen? ¿Qué es lo que está torcido en mi vida? Segunda de Crónicas 13, versículo 7. Se juntaron con él hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam, dice, era inmaduro y sin convicción. Fíjese qué tremendo es esto. Quiere decir que la inmadurez y la falta de convicción hacen, hermano amado, que esta dicotomía sea más fuerte en mí. Que el juntarme con gente inestable me influencie aún más fuerte porque no tengo convicción. La gente que no tiene convicción, hermano amado, es fácilmente movible. Y usted sabe lo que dice Isaías 55, que la palabra sale del cielo y la tierra y no va a volver vacía, ¿verdad? ¿Cuándo la palabra vuelve vacía? Le pregunto a usted. La palabra vuelve vacía cuando llega al alma y solamente te emociona y no cambias. Pero la palabra vuelve a Dios activa cuando hizo lo que tenía que hacer, cuando llegó a tu espíritu y sembró una convicción. ¿Usted sabe la diferencia entre una convicción y una emoción? Que la convicción se define en cambio real. En cambio, la emoción
solamente es un momento, hermano amado, una catarata de lágrimas, de acciones, pero sale de acá y sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma persona. La palabra tiene que generar convicción. Los que son fácilmente movibles y van a hacer que nazca la rebelión son aquellos que no tienen convicción, son inmaduros. Este espíritu, hermano amado, profano de Belial, de rebelión, es que muchas veces, hermano amado, está ligado a no respetar el consejo, a no escuchar. Hay gente, hermano amado, que escucha malos consejos, pésimos consejos. Escúcheme bien, Salomón era el hombre más sabio de la tierra hasta cuando llegó Jesús, ¿cierto? Ok, pero para ser un consejero de Salomón había que ser un buen consejero, hermano. Si era, pero tenía mucha sabiduría. O sea, para aconsejarle a un hombre con mucha sabiduría hay que ser sabio. Pero dice la Biblia que luego los ancianos de su padre, consejeros de su padre, se acercaron a Roboam siendo joven y le dijeron: sírvele a este pueblo hoy y ellos te servirán mañana. No cometas los errores que cometió tu padre. Pero dice la Biblia que él desechó el consejo de los ancianos y buscó el consejo de los jóvenes que se criaron con él y le dieron malos consejos. No le enseñaron autoridad, le enseñaron autoritarismo. Y le dijeron: si tu padre puso impuestos sobre ellos, tú dile que de tu pie no se va a escapar nada. Y si con tu padre fue duro, contigo será peor. Mire los consejos. Diciéndole: hermano, así te van a respetar. Pésimo consejo. ¿Y por qué pudieron más que él? Porque era inmaduro. Porque no tenía convicción. Porque no había aprendido a escuchar. Hombres perversos. Hombres que la Biblia enseña que no eran en la medida ni en la estatura que Dios quería que tuvieran. Daniel 11, versículo 32 dice: con astucia seducirá a los violadores del pacto. Qué tremendo verso. Pero el pueblo que conoce a su Dios, digo amigo, que conoce, se esforzará y actuará. Pero ¿a qué se referirá con astucia seducirá a los que son violadores del pacto? Quiere decir que hay gente que tiene cosas torcidas dentro de sí, que las tinieblas saben que fácilmente van a transar sus principios, que fácilmente van a desviarse, que fácilmente van a ceder a la tentación, que fácilmente van a caer en la presa de la tentación, de la seducción. Hermano, esto es tan sutil como hablar mal de tu pastor. Es tan sutil como hasta hablar mal de tu esposa, de tu esposo. Es tan sutil como hablar mal de tu jefe en tu trabajo. Como lo que hablábamos la otra vez. Puede ser tan sutil que llegar, hermano amado, a decir: mi pastor enseña esto, pero yo he dicho esto otro. Puede ser sutil, pero no estamos sujetándonos a autoridad. Quiere decir que no estamos caminando en justicia. Y si no caminamos en justicia, estamos viviendo vidas paralelas. No estamos evolucionando al nivel de ser más que los que solamente saben. Qué tremendo. Qué tremendo es estar en la casa de Dios y que Jesús se nos pierda en el templo. Qué tremendo es estar en la casa de Dios y de repente levanta tus manos con la mano alzada y no tiene idea qué es lo que puede hacer. Escúcheme bien esto. Toda la creación puede alabar. Toda. Pero solamente pueden adorar los que han tenido comunión y revelación y están en Cristo. La adoración es un privilegio de hijos.
pero toda la creación puede alabar. Entonces mire qué importante esto cuando usted examina. Eso es apacentar, ver al rebaño cuando come. Usted se puede dar cuenta cuando hay ovejas y aún pastores que no saben adorar. ¿Sabe por qué no saben adorar? Porque no tienen comunión. ¿Saben por qué no tienen comunión? Porque no tienen cosas en común con Dios. Y cuando tú no tienes algo en común con alguien, no tienes de qué hablar. Por ende, tampoco oran. Porque no saben de qué hablar con Dios. ¿Se fija? Que de repente, hermanos amados, los que son violadores del pacto tienen algo dentro de ellos que le hacen hacer, vivir y actuar como si no conocieran a Dios. Y si nosotros queremos que nuestras familias reciban de Él, esposos, partan por convertirse ustedes al Señor. Pastores, convirtámonos a Dios. Hermanos amados, oremos para que Dios nos enseñe a ser buenos padres. ¿Usted encuentra que eso es una buena oración? Que Dios nos ayude a ser buenos hijos. ¿Usted encuentra que eso es una buena oración? ¿Cuánta deuda de honra podemos tener hacia nuestros padres? Aún, hermanos amados, escúchenme bien. Podemos nosotros tener una tremenda deuda de falta de honra a nuestros padres. Y no estamos agradando a Dios con eso. Orar por ser buenos hijos. Orar por ser buenos siervos. Escúchenme bien. Orar para ser buenos pastores. No tan solamente orar para que la iglesia crezca. Orar para morir. Porque la Biblia dice que si Él muere, entonces todos serán atraídos. Por lo tanto, escúcheme bien, cuando nosotros morimos, Dios se atrae. Pero si todavía estamos vivitos, hay mucha gente que Dios nos va a atraer. Que Dios nos ayude a morir. Seducirán. Otra versión dice, gente traidora a la alianza, gente violadora del pacto, gente que fácilmente quebranta. Qué tremendo es esto. Proverbios 25, verso 28. Dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Otra versión, es el hombre que no domina su pasión. Otra versión, es el hombre que no pone freno a su espíritu. Ahora, usted sabe que la Biblia dice que como nosotros tenemos promesas, ¿cuántos de aquí tienen promesas? La Biblia dice entonces, límpiate de toda contaminación en el cuerpo y en el espíritu. No podemos contaminarnos en el espíritu, porque si nosotros nos contaminamos en el espíritu, quiere decir que tendremos, hermano amado, un receptor para ser violador del pacto. Fácilmente voy a fallarle a Dios. Fácilmente voy a quebrantar la alianza. Fácilmente me voy a apartar de Dios. Fácilmente me voy a ver haciendo cosas que no debo de hacer. ¿Cuántos de los que están aquí son santos? ¿Pero por qué le cuesta decir amén? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces mire, Juan, Jacobo, la Biblia dice que eran hijos del trueno, le llamaban Boanerges. ¿Cuántos saben que Juan el apóstol era querido por el Señor? ¿Lo sabe? ¿Dónde dormía Juan el apóstol? El pecho, mi respeto para Juan. O sea, él se apapachaba aquí en el pecho de Jesús. Y cuando venían los demás, él estaba... Yo me imagino que a lo mejor Pedro decía, si te sobra un poquito, déjame a mí. Oye, estaba ahí durmiendo. Pero también muestra la Biblia que Jesús los reta. En un momento van a pasar por los samaritanos no querían recibir a Jesús y ellos,
más espirituales. Señor, Señor, ¿quieres que hagamos? Oh, qué tremendo el vocabulario. ¿Quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y yo me imagino que cuando le dijeron así, hasta pusieron cara de maniático, y los consuma. Porque mire, estaban diciendo, hermano, o sea, los querían, hermano, incinerar, como lo hizo Elías. Yo creo que en ese momento Jesús lo miró y dijo, y le dice, no sabéis de qué espíritu sois. Otra versión dice, no sabes qué espíritu te está dominando. No sabes cuál es la influencia que tiene sobre ti. Y la pregunta que debiéramos hacernos, ¿cuál es la influencia que está sobre nosotros para hacer lo que hacemos? ¿Cuál será la influencia que está en nuestras vidas para hacer lo que hacemos? Estamos diciendo, ¿por qué eres pastor? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué estás en su casa? ¿Por qué quieres un llamado, abrir una obra? ¿Por qué lo queremos? ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál será el Espíritu de Cristo en eso? ¿Quieres que los consuma? ¿Quieren que perezca? Qué tremendo es esto. El escenario de Jesús era rescatar lo perdido. Ahora, escúcheme bien, Él nos rescató a todos nosotros. Y ahora nosotros no tenemos que decirle al Señor, este hijo del diablo, que las maldiciones de Tutankamón te caigan encima. Hoy el Señor quiere que tú le digas a la gente, Señor, voy a orar para que el Espíritu Santo de Dios caiga como fuego abrasador y comiencen a hablar el lenguaje del reino. Una vida doble no sirve, imagínense esto. Pedro todavía no había evolucionado, pero le decían apóstol. Echando fuera demonios, haciendo milagros, de tiempo en tiempo cortando orejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cortando orejas. Y el Señor pegando la oreja. Otro tirando camotazo, hermano. Apóstol Simón, ¿puedes ir a evangelizar? Sí, aquí hay unas par de piedras en mi bolsillo. Dice la Biblia que era guerrillero, era celote. Judas, ladrón. Con Jesús en el camino, pero con el diablo en el corazón. Miren los personajes. Mateo, robándole todo el pueblo, nadie lo quería. Tomás, el apóstol de la fe. Incrédulo. Mire el apóstol, hermano. O sea, la iglesia de Tomás estaba en la calle. O sea, si él era apóstol y no creía, los hermanos, ¿qué van a creer? O sea que Pedro no había evolucionado. Porque el Pedro que nosotros vemos como apóstol y como ministro, cuando lleva el Pentecostés, nace otro Pedro. Escúcheme bien. Le voy a decir de parte de Dios. Si reciben la palabra con un corazón sincero, si reciben la palabra con un corazón verdadero, cada administración que se hará a tu alma, a tu mente, a tu espíritu, a tu corazón, repercutirá en que va a emerger de tu vida y de tu casa otra familia llena del poder de Dios. Completamente diferente. No te olvides que el enemigo nos quiere destruir, que el enemigo te quiere arruinar,
pero Dios no lo va a permitir. Voy terminando con esto. Jueces 13, verso 24. Dice la escritura: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Diga conmigo: Sansón creció, Jehová lo bendijo. Creció, lo bendijo Dios. Algo pasa entre medio. Algo pasó entre medio, que él después se empieza a apartar. El verso 25 dice: el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Diga conmigo: manifestarse. Sobre Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Ahora mire lo lindo de esto. El Espíritu comenzó a manifestarse sobre Sansón. Estaol, súplica, inquirir, consultar. ¿Dónde comenzó a manifestarse el Espíritu de Jehová en Sansón? Cuando él comenzó a juzgar su lepra y se comenzó a examinar. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en la vida de Sansón cuando él logró juzgar la lepra que estaba sobre su vida. Y la lepra se puede dar en tu casa, la lepra se puede dar en el cuerpo, en tu vida o en tus vestiduras. ¿Qué pasa cuando tus vestiduras tienen lepra? Quiere decir que tu unción está contaminada, que tu fluir está contaminado. Que tu casa tenga lepra quiere decir que está manchada. Que tu vida tenga lepra quiere decir que tienes un sacerdocio contaminado en ti. Entonces, en este día, volvemos a la carga con decir: Dios nos quiere limpiar. ¿Sabes que Dalila durmió a Sansón sobre sus piernas? Dalila viene de una raíz que significa debilitar. Lo debilitó tanto que Sansón se durmió sobre las piernas del deseo. Y cuando Sansón se durmió le dijeron, le cortaron el cabello y Dalila dice: los filisteos. Los filisteos significa zigzag, caminar zigzagueando. Es decir, no derecho, no recto, desviado. Y dice la Biblia que Sansón despierta. Pero dice la Biblia esto que es impresionante: intentó liberarse. Diga conmigo: intentó. Dígalo fuerte: intentó. ¿Qué es lo que estaba contando el profeta? Hay gente que intenta y no puede. Hay gente que de repente dice: yo quiero y no puedo. ¿Lo ha escuchado? Intentó liberarse. Pero dice la escritura esto, y que a mí me causa un profundo temor, si lo puedo decir. Y dice la Biblia dice: porque Sansón no se había dado cuenta que el Señor ya no estaba con él. Pero ¿cómo no me voy a dar cuenta? La pregunta que tienes que hacerte ahora es: ¿qué te hace pensar a ti que el Señor está contigo? Aún. No, yo todavía voy al templo. No, yo todavía toco el instrumento y canto bonito. No, yo todavía predico. A lo mejor eres un excelente trazador de homilética, hermenéutica, exégesis, soldador al arco. Sabe hacer de todo, pero eso no es garantía de que el Señor esté contigo. Sansón se le apartó el Señor y él no tenía idea que se le apartó. Oye, esto es tremendo. Jacob dice: ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. O sea, hay gente que Dios está ahí y no sabe. Dios está aquí.
sabe que Dios está aquí. Y cuando Dios está en un lugar, todo es posible. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Examina tu lepra. Examina tu vida. A lo mejor por la noche tienes la seducción de ponerte a ver pornografía. Y al otro día predicas en el templo. Subes a cantar. Sirves. A lo mejor estás en un adulterio activo. Disculpe por ser así de franco, pero así soy yo. Los hermanos de la iglesia saben cómo soy yo. No puedo. No va conmigo. ¿Ah? La puedo adornar. A lo mejor estás en un adulterio activo. Y una de las evidencias de que el Espíritu Santo está obrando en ti es que venga un don de arrepentimiento. Y si eso no ocurre, debes orar y decirle a Dios: Dios, concédeme un don de arrepentimiento para poder volverme a ti. A lo mejor estás enlazado a la mentira, enlazado al robo, enlazado a una vida paralela. A lo mejor todos los que te conocen a ti te encuentran espectacular. Ahí viene el ministro intergaláctico. Pero la Biblia dice: yo sé que tienes nombre de fama, pero conozco que por dentro está muerto. Entonces yo le pregunto a usted: ¿de qué serviría, hermano amado? Tremenda pinta, tremendos trajes, tremenda corbata, tremendo peinado, tremenda presentación. Si el Señor no está contigo, ¿de qué serviría? Hermano, eso es nada. Son cosas ilusorias, son vanidades. Escúcheme bien: lo más real, lo más relevante, lo más importante, que aunque tú estés en tu casa y tengas un pan tostado con mantequilla y un rico té supremo, que seas feliz. Porque el Señor tu Dios mora y habita en el centro de tu familia. Olvídese que cuando usted llega al cielo, el Señor va a estar diciéndole a usted: pasa, excelente predicador. Pasa, mi exégete favorito. Pasa, mi excelente músico. No, pasa, buen esclavo. Pasa, buen esclavo. Pasa, buen esclavo. Porque yo vi que en las cosas mínimas me fuiste fiel. Porque fuiste fiel en lo más mínimo. Porque todos quieren ser fieles en lo grande. Pero la fidelidad, bendito sea el Señor, se demuestra en las cosas pequeñas. Si usted quiere hacer un diagnóstico verdadero de usted y no es fiel en las cosas pequeñas, no espere que Dios le va a dar cosas grandes. Si con lo pequeño usted se maneja, si de repente, hermano, le dan 2 versículos, su pastor confía en usted. Hermano Juanito, hoy día va a predicar en la iglesia. Se aprendió 2 versículos, hermano amado, y salió a predicar. Y Dios, hermano, te dio gracia, porque hasta un burro Dios le da gracia. Y después usted dice: no, yo no necesito a mi pastor. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Escúcheme bien lo que le voy a decir. Aunque el hijo crezca profesionalmente más que su padre, aunque el hijo obtenga logros naturales más que su padre, y aún aunque el hijo espiritual crezca aún como su padre, más grande que su padre, hasta donde quiera, nunca podrá olvidarse quién es su padre. Se aprendió 2 versículos y ahora pega la desconocida.
Yo le digo a los niños, nunca te olvides de no menosprecies a tus padres, porque ellos fueron los que te tuvieron en la palma de tu mano. Por lo tanto, acuérdese de honrar a sus padres. Aquí está mi pastora presente. No fue idea de mi esposa, fue mi idea. Yo le mandé a hacer una agenda con las fotos de ella, con su familia, bien linda, y se la llevé un día a su oficina y le dije, mi pastora, te trajo un regalito. Yo no sé si, yo creo que le asombró, ¿verdad? Te traje un regalito. Y me dijo, ¿de verdad? ¿De verdad? Porque esto pasa. Mi pastor, mi pastor, mi pastor, mi pastor, mi pastor. La pastora que se la coman los leones, por favor. Si también es tu pastora. ¿Cuántos aman a sus pastoras? Claro, hermano amado, le voy a decir algo. Gracias a las pastoras hay muchos pastores que se mantienen en pie. Porque la esposa le corta la carne al Moisés que no corta la carne. ¿Quién cuadra al pastor? Yo se lo llevé a ella. Te traje esto porque te quiero. Gracias, me dijo Ronaldcito. Y me fui. Bueno, me invitó un té, un queque, porque ahí ameritaba un té y un queque. Por supuesto. Las hermanas que estaban ahí me atendieron como rey. Tecito, galletita, hermano, cosas que no puedo comer hoy día, pero por eso la hablo. Qué tremendo es esto. Quiero terminar con este versículo para que vamos al break. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? Déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita. Diga conmigo, hipócrita. No, pero usted está diciendo hipócrita que de una manera que a uno le gusta escucharlo. Dice, hipócrita. No, así no lo está diciendo el Señor. ¿Cómo lo está diciendo? Dígalo con vehemencia. ¡Hipócrita! Así lo está diciendo la Escritura. Ahí está, hipócrita. Y luego, hermano amado, dice, saca primero la viga. Escúcheme bien, ¿qué es más grande, la paja o la viga? Ah, o sea que ¿quién tiene que ministrarse más? Pero ¿sabe lo que hace la gente? Quiere solucionar los problemas de los hermanos. Y no se dan cuenta que ellos están con una tremenda viga dentro de ellos. Entonces le dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo. Y luego dice, entonces verás bien para poder sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esta es solvencia. Miren lo que dice, normas de solvencia. El mismo versículo. Pero ¿qué dice ahí? No juzguéis. Solvencia. ¿No queréis que lo juzguen? ¿Qué le dice Dios a usted? No juzgue. No, es que no se me ha revelado el no juzgar. ¿Qué dice ahí? No condenéis. Solvencia. Perdonad. No, lo que pasa es que el hermano no me perdona. ¿Y tú has perdonado? Dad y se os dará. Solvencia. No, quiero que Dios me abra las fuentes de los cielos. Hermano, ni Lucas trae para la ofrenda. No, yo estoy orando por cosas grandes para que Dios me prospere a niveles extraordinarios. Hermano, pero Dios está mirando tu corazón en lo mínimo. En lo mínimo. Si usted viene a un congreso de esta envergadura, que es para bendecir su vida, por último, cómprese una empanada. Empanadas me dijeron que había a la venta. Unas papas fritas, por último. ¿Ah? Un completo, no sé, un churrasco, lo que haya. Se cobra. Dad y se os dará. Solvencia. ¿Qué es primero? ¿Recibir o dar?
O sea que quien no aprende a dar, solvencia. Mire, qué práctico. Con la vara que tú mides, te van a medir. Qué tremendo, ¿ah? El discípulo no es superior a su maestro. Perfeccionado será igual. Pero no dice la Biblia que va a ser superior. A su maestro será igual. Solvencia. ¿Cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien. Hoy no podemos tener vidas dobles. Tenemos que tener solvencia espiritual. Como decía el profeta Ulises, yo creo que el secreto está en lo práctico. Yo creo que el secreto está en lo práctico. Sea buen padre, sea buen esposo, sea buen hijo, sea buen siervo. Respete para que lo respeten. Vamos a ir a tomar 11. Es que Dios nos ampare. Escúcheme bien. Ven que tus hermanos me sacan aquí de la... Va a venir para acá mejor. Práctico. Seamos buenos hijos. Honremos a nuestros pastores. Aprendamos a amarnos. Aprendamos a dar para la casa donde Dios nos ha puesto. Trabajemos con sinceridad. Los hermanos no compiten. Una vez yo me sentí súper mal. ¿Sabe por qué? Voy a contar aquí un secreto. No va a salir de acá, ¿verdad? Bueno, nada que hacer. Como diría ahí, ni modo. Yo estaba en una iglesia pentecostal. Era oficial diácono. Me sentaba arriba, los sitiales. ¿Se acuerda que había asientos ahí arriba? Yo cuando uno subía ese escalón parecía que estaba subiendo yo subiré al monte de Jehová. Bueno, súper alto. Y miraba a los hermanos desde arriba así. Y yo estaba sentado allá. Un día, el pastor que yo tenía fue a visitar otra iglesia. Entonces él se acercó y me dijo: Ronald, yo no voy a estar el domingo, así que te voy a dar la oportunidad para que tú prediques en mi lugar el domingo. Hermano, que le dieran el púlpito un día domingo en una iglesia pentecostal, ¿qué era? Uy, hermano amado, se te abría el cielo, pues, hermano, sí. Yo dije, amén, gracias Señor, gracias Señor. Con otras palabras, de cuna verdad cristiana pentecostal, gracias Señor. Y ese domingo, con mucho temor, me subí. Estoy hablando hace años. Y usted sabe, hermano, que ya le dije a usted que a un burro Dios puede ocupar, ¿cierto? Para que cuando se aprenda 2 versículos y Dios le ocupe bonito, usted le diga, miren al hombre. No. Si es la gracia que Dios puso en ti. Entonces yo me subo ahí, predico y se mueve el Señor en la congregación, bien lindo, hermano, con su danza, la gente llorando, un ambiente bien lindo. Sí, y toda esa historia, y estaba ahí, bien lindo. Y yo me sentí muy gozoso, muy lleno. En aquellos años, ¿verdad? Yo todavía vivía con mi madre. Y mi madre me dice, qué lindo te ocupó, hijito, el Señor. Cuide el Señor tu corazón. Y yo le dije, mamá, sí, que Dios lo cuide. Qué lindo. Gracias doy a Dios que me dio la oportunidad. Y vienen otros hermanos. Y el pastor pregunta a otro hermano, oye, ¿y cómo estuvo el Ronald? Y el hermano le dice, pastor, para ser sincero, trate de salir más seguido. Le dijo al pastor. ¿Sabe lo que hizo el pastor? ¿Qué cree que hizo el pastor? Me castigaron. Nunca más prediqué un domingo en la noche. Pero de manera injusta. Claro, como Saúl. O sea, yo le estaba ayudando porque él me dio el privilegio. Bendije la congregación por la gracia de Dios. Luego él pensó que como Dios me ocupó, entonces yo era de alguna manera, quizás como lo vio, como competencia, como sombra, me iba a ir de la iglesia, iba a partir, no sé qué pensó.
Por eso, cuando uno está en lo apostólico, un padre apostólico no mira a un hijo espiritual como competencia. No lo voy a hacer predicar porque lo voy a mostrar mucho. ¿Qué es ese corazón? ¿Es padre o no es padre? Un padre no compite con un hijo. Y un hijo no compite con su padre. Porque si yo tengo un hijo espiritual y viene a predicar acá y Dios lo ocupa, ¿qué siento yo como pastor y como padre? ¿Qué es lo que tengo que sentir? Claro, ¿por qué? Porque uno dice, ay, uno se siente contento porque miren mi hijo, si es fiel, pues hermano, más, ¿verdad? No chambonazo, sino que fiel. Miren mi hijo. Porque, escúchenme bien, ovejas van a haber un montón, ¿cierto? Oyentes un montón, creyentes un montón, pero cuando Dios te da hijos espirituales legítimos, hay que cuidarlos, porque son regalos que Dios te da. Así que si tú eres hijo, compórtate como hijo. Y si eres padre, compórtate como padre.